¿Por qué crees que en los medios se está difundiendo sobre tus opiniones que la propuesta de la alcaldía es mejor? Lo que recomiendo siempre es leer el documento oficial, sobre todo porque en las entrevistas uno en la conversación se mueve hacia un lado, hacia otro, uno reconoce el interlocutor y le da razón en ciertas cosas y después se edita, se enfatiza. Entonces, y también porque yo dejo permear probablemente consideraciones personales, que no son las del instituto. Los debates internos son muy importantes, pero los conceptos los firman los científicos. Entonces, atenerse al cuestionamiento que entregamos, al concepto que entregamos a la Secretaría de Ambiente y Planeación, que lo acogieron además, le dieron mucha bienvenida, pese a que tiene preguntas de fondo. Hay muchas cosas que el instituto no sabe y sobre las cuales no quisiera, intervenir porque no hemos nunca estudiado. Que si Bogotá debe extenderse hasta la frontera urbana con Chía, pues el sentido común y mi percepción me dice, no, yo no quisiera que sucediera eso. Y estoy de acuerdo con el profesor Van der Hamen cuando decía, ahí debería haber, pero pues no es mi papel dar esas opiniones, sino, oiga, ¿qué le pasa a Bogotá en un escenario en el que eso suceda? ¿Qué le pasa a la biodiversidad bogotana? ¿Qué le pasa al bienestar de los pobladores bogotanos? No sabemos. Entonces, acotamos, y en las entrevistas acotamos la respuesta un poco jurídicamente a las condiciones de la pregunta. Personalmente creo que lo mismo que hace Opinión hace 3 años y que desató la misma controversia. Si existe una propuesta que garantice que se va a conservar la biodiversidad y la funcionalidad ecológica del territorio de mejor forma de la que llevó a la constitución de esta reserva, entendería que se pueda modificar esa decisión. Me dijeron, usted es muy ingenua, ese es un riesgo que no puede correr, porque le van a pasar por encima. Afortunadamente la decisión no es mía. Es decir, no, yo no, porque sí soy ingenua, me gusta pensar con ingenuidad. La propuesta de la alcaldía comienza a tratar de argumentar en ese sentido, de que sí serían capaces de promover una infraestructura ecológica que garantice de mejor manera la conservación y la funcionalidad del territorio. Y comienzan a proponer esos escenarios que se los habíamos pedido en noviembre. Hagan escenarios. A ver. Y en el caso de la conectividad, el diseño estructural de la conectividad, la propuesta de la alcaldía es mejor. Pero no funcionalmente hablando. Es decir, simplemente nuestros ecólogos del paisaje miran, hacen y dicen, sí, esto conecta mejor. Pero hay que mirar ahora si esa conectividad realmente garantiza que las especies que están amenazadas tienen hábitat suficiente. Entonces yo entiendo cuando el profesor Garistay dice, no, pues es que si le construyen un barrio denso al lado, por más que haya el tamaño de hábitat, esas especies no van a poder moverse, van a quedar aisladas o van a ser impactadas negativamente. Entonces, claro, entonces hay que considerar la funcionalidad de la conectividad en el contexto de lo que se decide hacer con la matriz. Si se mantiene agricultura, si se mantiene áreas de baja densidad, eso no está decidido. Y ahí es donde está el riesgo más grande, la condicionalidad de lo que venga. Porque uno puede generar una mejor propuesta, hipotéticamente, digámoslo, una hipotética Van der Hamen distinta, y volver a condicionar el ordenamiento territorial de la OPD a ciertos criterios. Es decir, sí, la puede modificar siempre y cuando en la matriz en el futuro se regule la cosa de esta manera, se garantice un 20% de áreas verdes de alta densidad forestal. Es un riesgo, digamos, es un riesgo porque
no hay antecedentes de que se hayan cumplido esas cosas. Ahora me pongo yo en el papel de la comunidad local o como el de la Macarena, que siempre dicen, mire, es que esto va a ser buenísimo y se lo demostramos, el render o el escenario le muestra que usted va a salir ganando. Al año ya no está el alcalde actual o los funcionarios que firmaron y dijeron, no, vamos por etapas, dicen, vamos por partes como Jack el Destripador. Y avanzamos este poquito. En 3 años la CAR es una entidad distinta, la alcaldía es una entidad distinta, incluso el Humboldt será una entidad distinta, y nadie se acuerda de esos condicionantes, y no, oigan, pero acordamos que sí se podía modificar la reserva siempre y cuando las normas de expansión urbana tuvieran en cuenta estos aspectos. Y el nuevo gobierno dice, sí, pero el Consejo de Bogotá decidió que no. Entonces ahí es donde uno dice, lo que uno pensaba que era una oportunidad para hacer mejor gestión, se convirtió fue en una amenaza terrible. Y dice, no, pues la historia los juzgará. No, es que ya no es la historia, ya es el presente, es el bienestar de la gente. Entonces, vamos acompañando a la propuesta de la alcaldía en la medida que son los que están trabajando fuertemente en desarrollarla. La tenemos sobre la mesa, la vamos viendo y con nuestros equipos vamos diciendo, mire, esto puede funcionar, pero en estas condiciones. Esto podría llevar a esto, habría que investigar todo esto. Pues tenemos un derecho de petición del doctor Manuel Rodríguez, de Julio Carrizosa, de Juan Mayer y muchas personas preocupadas por el futuro de la reserva, con 9 preguntas muy concretas acerca del futuro de la sabana de Bogotá, de si se están considerando o no. De esas 9 pudimos contestar una, que es la que nos hacen respecto al escenario de conectividad, que es el que hemos estudiado más en detalle. Las otras 8 preguntas no las podemos contestar, no tenemos la información, no tenemos el conocimiento. Que si la propuesta ha considerado el contexto ecológico de la sabana de Bogotá tal como la Constitución lo reclama, no, pues no lo vemos, no es explícito y el proyecto no lo dice. Entonces hay que hacerlo porque la Constitución dijo, eso estamos hablando. Si la propuesta ha considerado la transformación de los suelos agropecuarios de categorías 1 y 2 en suelos urbanos, no lo aborda directamente, no lo resuelve, sino simplemente dice, no, sí, hay que convertir suelos 1 y 2 en suelos urbanos, porque Bogotá va a crecer. Entonces todos estos temas de la demografía bogotana, de si le conviene o no a la ciudad crecer, si es una propuesta para incrementar la competitividad de Bogotá o no, el instituto no tiene los elementos para responder con robustez. Y de hecho entre nosotros la discusión es tremenda y creo que es constructiva, pero verán en la respuesta a ese derecho de petición cómo reconocemos que hay muchas decisiones que se están tomando o eventualmente se van a tomar con niveles muy grandes de incertidumbre, Lo que nos estás diciendo es que hay una grandísima incertidumbre sobre lo que puede ser el desarrollo de la propuesta de la alcaldía. ¿Sí? Digamos que hay unos escenarios que se cumplen, pero ante esa incertidumbre uno debe tomar la decisión, debe asumir ese riesgo, porque tú mencionabas, no, pero es que esto se cumple si hay unas condiciones de urbanización, pero esa urbanización en Bogotá la mueve el mercado, y le hemos dado toda la potestad y hemos reconocido en esta charla que el mercado es determinante y casi que no hay muchos instrumentos para controlarlo. Digamos, hay unas cosas que tienen que ver con planeación, con ordenamiento territorial, con algunas normas de construcción, pero el mercado se mueve y va a decidir en dónde empiezan los proyectos y qué altura les dan, claro. y se va a ir moviendo en la medida que sea exitoso a exigir más altura, que es lo que ve uno en muchas partes, en Medellín lo ve, en muchos sitios lo ve, a exigir más altura porque es más rentable, y finalmente es un riesgo, pareciera muy alto. Entonces asumir esta propuesta de la alcaldía con unos datos que no están completos, con unas necesidades que no están bien identificadas, como el crecimiento demográfico, como si lo necesitamos en los próximos, ya para el POT, o podemos darnos espera y discutirlo más adelante cuando tengamos verdaderamente más información.
hay que generar más información y hay que garantizar que hay tiempo para que la decisión se tome por lo menos con mucho más criterio. Y ese es el problema de las administraciones. Y en general la gestión ambiental está enfrentando ese problema, que la investigación que se ha hecho en este país, pues, con esas inversiones tan pequeñitas, no nos permite en muchos casos ni siquiera resolver las incertidumbres más básicas, ¿cierto? Estos resultados del censo que nos sorprenden a todos pues, tienen unas implicaciones gigantescas sobre el modelo de inversiones públicas. Entonces, pero como la política va caminando y tiene sus propios ritmos y tiempos, pues todo el mundo presiona a que se vayan resolviendo las cosas aún en medio de la incertidumbre. De hecho, casi siempre las decisiones se toman con muchísima incertidumbre. Entonces la exigencia, lo mínimo que uno puede hacer es pues minimizar dónde está esa incertidumbre, cuáles serían el conocimiento absolutamente indispensable antes del cual no se debería tomar ninguna decisión, cuáles otros antecedentes o escenarios en los cuales podemos aprender algo, por ejemplo Ciudad Torca, que se llama así, los lagos de Torca. Esa propuesta que nos enseña es una propuesta interesante, o también es una propuesta que una cosa era el render y otra cosa lo que pasó en la realidad. Cómo vamos avanzando, y le compete una responsabilidad gigantesca al Consejo de Bogotá, a los políticos bogotanos, que son los que están ratificando o no los niveles de riesgo que le corresponde al proyecto. Nosotros hacemos advertencias, hacemos llamados de atención, ofrecemos contribuciones en los aspectos críticos, y de hecho en los próximos meses seguramente el instituto provee al ministerio, a la secretaría y a la ciudadanía con resultados adicionales para ilustrar el debate. Pero pues en 120 días tampoco es mucho lo que se puede producir, y nunca hemos tenido recursos para trabajar ecología urbana a fondo. Entonces, principio de precaución. El principio de precaución en muchas de esas cosas se los pagan por la galleta, no existe, porque ni siquiera se trata de un proyecto de infraestructura, un proyecto o una decisión que requiera licenciamiento ambiental per se, está desatado al sistema de planificación. Entonces, pues, tiene que ser la sociedad civil la que, con los concejales, las fuerzas políticas, el Congreso, donde se hagan todos esos debates y se tomen la mejor decisión. Pero claro, hay que reconocer las asimetrías de poder. Las asimetrías de poder en ello van a ser muy, muy determinantes. Yo me quiero justamente meter a esas asimetrías del poder porque yo, como ya tengo mis 41, entonces me acuerdo del principio del debate hace 20 años. Y entonces comenzamos con que los argumentos eran los mismos, etcétera, etcétera, pero te quiero hablar de cosas de forma y de fondo. En la forma, pues veníamos con un plan de manejo que tenía mucho menos de 2 años, tal vez 1 año y medio, algo así, un plan de manejo que fue concertado, una cantidad de estudios que no eran los 3 que cita la alcaldía y que insistimos en que los cita mal. Teníamos unos investigadores que participaron en los estudios de la declaratoria que ya dijeron, previendo lo que se quería hacer, pues que eso no era viable justamente por la matriz, que es lo que estamos hablando acá. Y entonces en la forma, lo mediático y todo ha jugado muy pesado porque, para resumirlo en pocas palabras, no ha habido participación. Pero cuando ya al fin recibimos la propuesta, porque claro, hablamos ahora como si esto fuera de ahorita, pero lo cierto es que cuando Peñalosa entró anunciando que lo iba a hacer. Me parece que la alcaldía es supremamente clara en su intención de construir, porque el mismo Shape trae la cuadrícula de las calles sobre la zampa del río Bogotá. ¿Sabes? Es una cosa que para nosotros es monstruosa. La propuesta dice edificios súper altos, edificios sin parqueaderos, vías exclusivas para Transmilenio. En esa ausencia de participación y en ese no escuchar a otros científicos, ¿sabes? En la Virgilio Barco pasó mucha gente de la sociedad civil muy experta en muchos temas que nosotros, en movilidad, en demografía, y con una sola leída, pues, digo, la propuesta se cae por sí sola.
¿por qué crees que no podría ser más contundente ese concepto y sobre todo por qué no arrancar de lo que veníamos? ¿Por qué no ese que dicen ahora tanto construir sobre lo construido? Yo creo que ahí hay un debate académico que hay que dar, porque digamos expertos en conectividad, en ecología del paisaje hay, ustedes muchos lo son, y hay que analizarlo con muchos ojos, con revisión de pares, digamos, esos conceptos. Nuestro ecólogo aquí de paisaje es Camilo Correa, doctorado de la Universidad Autónoma de México, creo, y él dice, la conectividad me parece que es mejor, no me parece no, corre unos modelos, mira, compara y dice, pero es mejor en términos abstractos, desde el punto de vista matemático. Hay que corroborarla con las especies. Necesitamos saber los tamaños de las poblaciones, necesitamos conocer sus hábitos para garantizar que hay hábitat suficiente en los núcleos y que los corredores realmente pueden proveer la movilidad de las especies. ¿Eso qué requiere? Requiere más información. Sobre las aves hay un poquito, que es lo que ha hecho Loretta y Gary, que me parece muy robusto. Entonces hay que usarlo en la modelación de esa movilidad y hay que trabajar con las demás. Esa fue una recomendación central que nosotros sí podemos hacerle a cualquier proyecto que se haga de ordenamiento de la UPR, pero bienvenido a un debate académico, tiene que haberlo, tiene que haber revisión de pares, tiene que haber publicación de esos modelos reales. Ahora, que no consideran el escenario original del plan de manejo, me imagino. No, lo malinterpretan, ¿no? Es la palabra correcta, ¿sabes? O sea, eso tiene una zonificación y ellos parten de que en una parte de esa zonificación no pasará nada. Sí, porque el plan de manejo, hasta donde entiendo, ya no soy tan conocedora, tiene solamente una parte del área está considerada como potencial para restauración, unas 550 hectáreas. El resto realmente se mantiene en condiciones suburbanas, de baja densidad. No, porque cada área, o sea, son diferentes zonas, pero todas las zonas siempre se busca que tenga unos objetivos de conservación, así haya unos usos industriales. Entonces, sí, pero eso es... Yo te digo concretamente lo que pasa y ahí en el medio de ese polígono declarado como reserva está la hacienda La Conejera, y Juan Camilo viene repitiendo en esas conferencias que da y que a veces nosotros asistimos un poco para debatir en lo que se puede. Ellos tienen un manejo especial en esa hacienda y tienen contemplada o digamos admitida la construcción del 10% de su área. Entonces yo siempre le digo, bueno, pero es que ese es compatible con el plan de manejo que ya hay. Obviamente ellos no van a hacer ese 10% redondeando la hacienda de La Conejera, y en el modelo de la conectividad lo que hacen es bloquear toda la hacienda de La Conejera de manera que queda literalmente un tapón. Entonces es lo que te digo, o sea, de ahí para allá, nada en el modelo, nada del índice de naturalidad, todo eso lo hacen sobre coberturas y en realidad molesta mucho la simplificación que hay de eso, ¿sabes? Teniendo en cuenta el panel de expertos que hubo para declararla, la cantidad de estudios que hay, ellos vienen y hacen como una revisión secundaria, hacen unas poquísimas visitas a campo, pues estamos aquí nomás. Eso lo recomendamos, nosotros recomendamos actualizar la línea base y no solamente dentro de los límites actuales de la reserva, sino para toda la UPR y la zona norte e incluso las zonas aledañas, porque si no, no vamos a entender las dinámicas que se están produciendo, incluso debido a la intervención de municipios como Chía y Cajicá, que están haciendo desastres, ¿cierto? Eso hay que hacerlo, pues, para poder modelar un mínimo de hábitat para las especies típicas de la sabana, se requiere más información y se requiere revisión de pares. Y yo creo que ese es uno de los temas que debe suceder en estos meses, y a nuestros maestros de ecología del paisaje hay que pedirles que lo miren, ¿cierto? Que se sienten y que discutan, digan dónde están los puntos débiles, porque eso va a determinar en gran parte riesgos, qué clase de riesgos estamos dispuestos a tomar. Porque independientemente de que a mí me parezca menos, de que yo esté más dispuesta a tomar riesgos con el distrito, por ejemplo, que muchos otros actores, lo importante es que haya un espacio de concertación y de ilustración que pueda ser corroborado por
todas las demás autoridades, que digamos que la veeduría quede tranquila, que la cosa se hizo bien, que la Contraloría, que la Procuraduría sepa que los funcionarios actuamos con plena transparencia y buena fe, y que el Consejo de Bogotá considera que es una propuesta robusta. ¿Qué hacemos para que la veeduría crea en un proyecto de la alcaldía cuando uno se da cuenta que los datos son falsos, ¿sí? Que suman áreas que no son áreas, que ya están, que tienen un instrumento diferente? Por ejemplo, ellos incluyen dentro de la reserva el Cerro de la Conejera, cuando el Cerro de la Conejera ya tiene es protegido, ¿sí? Meten los humedales de Torque y Guaymaral cuando ya están. Entonces, cuando parten de engañar a la gente diciendo que va a ser más verde, que va a ser más área, uno cómo se sienta ante ese interlocutor que ya para uno no es válido cuando entran engañando. Pero eso es una acusación ya, digamos, que tiene efectos importantes en la discusión y que por supuesto tiene que venir muy bien sustentada. Y yo la he visto y no estoy de acuerdo con todas las interpretaciones de las sumas y restas, pero tampoco me gusta lo que suman y restan en la propuesta original, porque ambos estamos interesados en comprobar ciertas cosas y nos dejamos llevar a veces de pasiones y esto no puede ser y esto. Entonces ahí cuando eso pasa se requieren terceros actores, se requieren actores menos apasionados y menos comprometidos, que yo creo que sería la mejor solución. Sería, oigan, revisen por ejemplo los números de la estructura del paisaje como están siendo presentados por el proyecto del distrito y los números como están siendo interpretados por este actor o por el Humboldt o por cualquiera. De manera que tengamos nuevamente, como con el páramo, una versión acordada de unos datos empíricos que todos necesitamos, ¿cierto? Porque si uno dice, es que hay 5 especies amenazadas de extinción en la zona, y el otro dice, no, es que no están tan amenazadas, pero a ver, ¿sí están o no están? ¿Y cuáles son los factores objetivos que llevan a considerarlas amenazadas o no amenazadas? Esos acuerdos tienen que construirse, hay que llegar a acuerdos al respecto, y tiene que haber interlocutores que ayuden a construir esos acuerdos. Tal vez nos podrías ayudar tú a buscar esos escenarios, porque tal cual los hemos llamado así, de pares académicos. Y lo que te quiero preguntar, que tal vez ya no te pregunte más de esto, es que hay algo que me ofende, me preocupa, me lastima. Tú sabes que en este país ser estigmatizado te puede representar una amenaza, una bala, no sé. Y la alcaldía partió de algo muy molesto. Y de hecho, cuando yo abordé la primera vez a Juan Camilo, esa fue la reacción de él. No, es que ustedes, los petristas, entonces yo le dije, no, un momento, por favor. Yo no tengo ni siquiera afiliación política, ni poco me ha importado eso hasta ahorita que me metí en esta vaina de los nuevos medios. Pero fíjate que eso lo trasladaron incluso a la propuesta. Aparecen unos datos ahí en los que valoran como en qué grado de favorabilidad están las personas. Entonces dice que al Instituto Humboldt, por ejemplo, no lo valoran, pero tan mal hecha está la propuesta que luego aparece el cuadrito y el Instituto Humboldt tiene valor. Y prácticamente ponen como unos a favor, y a los que no lo estamos o queremos decir otras cosas, pues simplemente nos pusieron como antisistema. Sí, esa definición de sociedad civil como antisistema la reclamamos. No, al contrario, lo que necesitamos es construir participación y debate. Incluso siendo petristas, me parece totalmente legítima la posibilidad de que haya ese debate, ojalá lo más técnico posible, pero de todas maneras tiene unos componentes políticos insoslayables, tienen formas de abordar los temas de la plusvalía, los temas de los derechos de edificabilidad, porque pues estamos en un mundo que tiene perspectivas ideológicas distintas. El manejo de las comunicaciones es fatal, la construcción de respeto entre interlocutores ha sido lamentable, y habiendo la posibilidad de convocar y de hacer bien las cosas, de tratarnos bien, empezando por eso, y eso sí es algo con lo que coincido con mucha gente. Lo que entendí es que la propuesta de la alcaldía no es necesariamente mejor. No es necesariamente mejor, en la realidad es un modelo abstracto que requiere unas medidas empíricas que lo validen y permitan saber si eso sí va a ser posible o no. De acuerdo.
lo puedo decir. Sí. La propuesta de la alcaldía no es necesariamente mejor. Abre un espacio de oportunidad para que eventualmente se consideren alternativas. De manera que el instituto por eso está sentado en esa mesa, para tratar de contribuir a la construcción de una alternativa que realmente pueda ser más interesante y sobre la cual el resto de la sociedad se pueda manifestar. Listo. Acabas de decir, el instituto está sentado en esa mesa. Resulta que en esa mesa no está sino el instituto, aparentemente, porque el resto de la sociedad civil, y lo mencionaste hace un rato, no ha podido participar y, por el contrario, se ha notado una estigmatización y un uso de la palabra politizado para tratar de ubicar a la gente en un rango o en un espectro partidario, llamémoslo así, o sectario, que no ha permitido que el resto de la sociedad participe. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. Yo creo que el nivel de participación en las discusiones, no solo sobre el tema de la reserva, sino sobre muchos otros, es muy limitado. La convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, a otros medios académicos, por ejemplo, no ha sido profusa, y me parece que se pierde una oportunidad de construir legitimidad, que se pierde la oportunidad de encontrar perspectivas innovadoras en todos los asuntos, y que uno ya sabe que hay perspectivas más radicales que otras, pero no las puede nunca ignorar. Pues yo crecí siempre en un espacio de mucha participación y en medio de la complejidad que implica manejar opiniones muy, muy diversas, pero eso debería poderse hacer. Y es que hay un dato que es vital, no solamente para esta sesión, sino para muchas sesiones, y es el dato del censo. Es decir, el dato del censo es determinante para tomar una decisión sobre la reserva Bandeirán. Yo creo que sí, sobre el modelo, sobre todo el modelo de ciudad, sí, indudablemente. El dato del censo y la posibilidad de construir escenarios alternativos de ciudad, insisto. Finalmente, también dijiste, el país ha sido una sucesión de incumplimiento de acuerdos en muchos temas por parte del gobierno, llamémoslo así para no llamarlo del Estado, pero bueno, del Estado, ha sido una serie de incumplimiento de acuerdos. Lo que nos muestran hoy en día que se va a desarrollar en el POT son una serie de renders. ¿Habría duda de que esos acuerdos se cumplan? Es decir, ¿esa duda sería razonable? Claro, la duda que se cumplan es muy, muy razonable, y casi todas las estrategias de gobernanza ambiental del presente implican un mecanismo distinto de construcción y seguimiento de los acuerdos, porque no puede ser simplemente escritos en un papel o sueltos en el aire. Debe haber niveles en los cuales los acuerdos son vinculantes en periodos mucho más largos, que no puedan ser interferidos coyunturalmente, que fue lo que pasó con todos los POTs, ¿no? Los consejos fueron convirtiendo suelo rural en suelo urbano de acuerdo a sus propios intereses, y pues así acabamos con una buena parte de la sabana de Bogotá y de muchas partes de Colombia con reservas importantes desde el punto de vista de biodiversidad. Finalmente, dijiste, el Von Humboldt no estuvo en capacidad de contestar por falta de información o porque está fuera de su alcance algunas de las preguntas que le hicieron Manuel Rodríguez, Julio Carrizosa en un derecho de petición. Eso indicaría que hace falta información adicional a la que el Von Humboldt produce, y además indicaría que no es un tema meramente de conectividad lo que estamos discutiendo. De acuerdo, el instituto requeriría tiempo y capacidad para hacer distintos modelos que permitan evaluar la bondad o las desventajas de distintas maneras de intervenir, no solamente en el área concreta de la reserva, sino en el área de la UPR y de toda la sabana de Bogotá. Hemos insistido mucho que la sabana de Bogotá es un territorio de interés constitucional, así está reconocido, y no pasa nada al respecto.
hay una responsabilidad importante de la CAR en la construcción de ese conocimiento, de esos modelos, y estamos para proveer el servicio, pero alguien tiene que preguntarnos. El Ministerio de Ambiente podría ponerlo en nuestra agenda de pleno, pero hacer eso implica destinar unos recursos y una cantidad de capacidades que incluso no tenemos instaladas en este momento. Pero que ameritan el riesgo, amerita que el país, que el ministerio, que alguien diga, pero... Indudablemente deberíamos estar invirtiendo en esta línea y en estas transiciones urbanas a las que hice referencia antes, una capacidad importante, porque ahí es donde nos estamos jugando las perspectivas de habitabilidad. Hola, mi agradecimiento muy grande a Brigitte por haber encontrado este espacio y darnos esta entrevista para Sapiens. Tuvimos que rogar un poquito, no fue fácil, pero aquí estamos. Mi pregunta tiene que ver con la posición de la ciencia en Colombia frente a lo que es Colombia en biodiversidad, frente al mundo. Digamos que en Colombia la gran protagonista de la historia siempre ha sido la tierra. Y hoy en día esto está llegando a su peor punto. Las cifras de deforestación lo dicen, etcétera, el desplazamiento. Y en el mundo es así. En África, el desplazamiento que hay hacia Europa, etcétera, se da solamente por la riqueza y por los recursos que tiene ese territorio. La comunidad científica en Colombia está defendiendo la biodiversidad de esa visión utilitaria y le está dando realmente, está en capacidad de darle el valor de acuerdo con ese proceso evolutivo y esa velocidad de resiliencia. Es mi pregunta. Importantísima, central, y la voy a unir con la que no se ha hecho de la IPBES, porque corresponde a el reconocimiento de que hay sistemas de valores en conflicto, de que hay maneras muy heterogéneas de reconocer la importancia de la biodiversidad en distintas culturas. Y aun cuando nosotros mismos acá hagamos un constante llamado a reconocer la importancia de la biodiversidad como base del bienestar, definitivamente no es una actitud compartida incluso por muchos colombianos, empezando por los que están deforestando, por ejemplo, que cuando uno los aborda no consideran que estén haciendo un daño, porque la selva no sirve para nada, la selva es un problema. En cambio, un potrero, incluso sin vacas, se valoriza y en unos años se mete al mercado, porque en general la importancia que se le ha atribuido a la biodiversidad o a cualquier elemento de un modo de vida que requiere producción es a través del mercado. Entonces el reduccionismo que implica convertir la biodiversidad en un bien de mercado hace que no valga nada, porque no tenemos la manera de agregarle valor en ese sentido. Entonces ahora con el ecoturismo ese es uno de los esfuerzos, y bueno, si la única forma de valorar la biodiversidad es a través del ecoturismo, pues entonces intentémoslo. Por supuesto los pueblos indígenas, las comunidades rurales, muchas comunidades urbanas y una gran cantidad de gente valora y aprecia la biodiversidad por muchas razones, pero no tenemos realmente un consenso al respecto. Y sí, lo que sí tenemos es mucha retórica al respecto. Mucha gente diciéndonos, uff, la biodiversidad es importantísima. Usted ve los discursos de candidatos, de mucha gente, y uno diría, no, ¿cómo estamos de bien? Credibilidad, cero. Yo escribí una columna hace unos meses diciendo lo que Colombia está arriesgando es a perder su credibilidad internacional, porque afuera nos vanagloriamos de nuestra riqueza biológica y adentro realmente no estamos haciendo nada para responder a ese atributo, a esa atribución de valor. Somos muy mentirosos. Decimos, qué chévere la selva amazónica, qué importante que es que haya 1900 especies de aves. Pero al día siguiente, si hay que rostizarlas todas, las rostizamos. Y eso es muy frustrante. No saben lo que preguntar de la ciénaga, porque para mí la ciénaga es un enfermo agonizante que debemos morir lentamente. Terrible, y en el que la pasividad y la negligencia son infinitas, y no salimos del discurso retórico, no salimos de la retórica. ¿Con qué esperanza vas a este encuentro en la ciénaga mañana?
fundamentalmente con la convicción de que no podemos renunciar, es decir, hasta el último minuto y después incluso cómo podemos revertir en el tiempo ciertas condiciones debería ser una posibilidad. Entonces no nos podemos cansar. Brigitte, una última pregunta. En Colombia, el país de la megadiversidad, en todos los aspectos, hasta en un barrio se ve la megadiversidad. ¿Tú crees que la parte de género, o la parte de género está expresada en esa megadiversidad? Y si no está expresada por esconderla, tenemos problemas como sociedad por ello. Por supuesto, yo creo que todos los temas de diversidad de género están asociados con la incapacidad de reconocer la variabilidad de las formas de vida, de las estrategias que utilizan los seres vivos para perpetuarse. Y creo que tiene mucho que ver con la incapacidad de valorar la diferencia. Ahí hay un vínculo que probablemente es muy antiguo, muy colonial, con la simplificación con que abordamos la realidad. Entonces no somos capaces de ver la cantidad de especies, pero tampoco somos capaces de respetar la cantidad de ideas de las personas ni las manifestaciones culturales de los grupos sociales, porque hay un proyecto tremendamente hegemónico en toda la cultura que nos está dominando.